Señor, en este momento te damos gracias por este día principalmente. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Dios, que en este momento tomes el control de esta clase que vamos a tomar, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría para poner en práctica todo aquello, Señor, que escuchemos y aprendamos de parte de tu palabra. Te pedimos que tomes el control de todos nosotros, que nos bendigas, Dios mío, y que podamos aprender algo nuevo el día de hoy. Amén. La clase de hoy se llama Títulos y Posiciones. Bueno, el nombre parece como si fuera un poco sarcástico, porque muchas personas agarran esto como para decir, oh, van a hablar de la gente que se cree en los títulos, la gente de esto, pero no, vamos a hablarlo bajo el orden de Dios, de qué significan los títulos y posiciones y para qué Dios creó los títulos y posiciones. Amén. Así que nuestra hermana Amy oró, así que vamos a empezar con la clase. Entonces, los títulos y posiciones se titula la clase de hoy. Y algo de lo primero que yo quiero que sepan de los títulos y posiciones es que Dios es el que coloca títulos y posiciones. Amén. Bajo el orden y el mandato del liderazgo que Dios pone para nombrar este tipo de personas. Amén. En nuestra primera lámina se dice, empiezo con una pregunta que dice, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando oímos de títulos y posiciones? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Dice, como cristianos, lo primero que tiene que pasar por nuestra cabeza cada vez que escuchamos del tema títulos y posiciones es orden. ¿Ve? Es orden, no un pensamiento de quién anda más, de quién se cree más, de mira, este se cree altivo, este se cree no. Cuando hablamos de títulos y posiciones, estamos hablando de un lugar donde hay orden. En un lugar donde no se ponen títulos y posiciones, no puede haber orden. Porque Dios es un Dios de orden, la Biblia dice. Y por eso se ponen los títulos y posiciones para crear cierto grado de orden. Dice, ¿por qué orden? La Biblia nos enseña que en cada nuevo periodo de inicio o transición a través de la Biblia, la manera de establecer el orden o la disciplina en un lugar es con nombramiento de posiciones de liderazgo. Cada periodo, cuando nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que Dios transiciona a un nuevo periodo o va a abrir algo nuevo, lo primero que Dios establece es un orden de títulos y posiciones para establecer orden en ese lugar. Cuando eso se quebranta, cuando el orden o el título que Dios asigna a la persona es quebrantado, es donde vienen las consecuencias a la vida de cualquier persona. Por ejemplo, en un hogar, Dios estableció que el hombre es la cabeza, luego es la mujer, luego los hijos. Cuando ese orden es quebrantado, un lugar sufre peligro, sufre peligro. Cuando la mujer quiere asumir error de cabeza en el hogar, eso va a traer consecuencias y va a traer problemas. Vean que no estoy diciendo el que más manda, el que no más manda. Estoy hablando por el orden que Dios estableció que las cosas son. Entonces, cuando nosotros obedecemos eso, hay paz y hay armonía en un hogar. Entonces, eso es lo primero que nos tiene que venir. Cuando yo escucho títulos y posiciones, me tiene que venir a la mente un orden. Ese es un lugar de orden. Cuando tú entras a un lugar y el esposo está a la cabeza, cuando digo está a la cabeza, porque nosotros decimos, oh, Maya, yo mando. No, no se trata de yo mando. En el punto 3 dice, ¿qué es en realidad un nombramiento de liderazgo? No es nada más y menos que un lugar de responsabilidad. O sea, en otras palabras, títulos y posiciones significan responsabilidad. Y el título, mientras más grande sea, significa más responsabilidad. Entonces, responsabilidad y protección de un bien o de alguien o nuestro, de un bien de alguien o nuestro. Entonces, para proteger un bien se necesita títulos y nombramientos de posiciones para que ese algo pueda ser protegido. Por ejemplo, cuando tú entras a un banco, si tú entras a un trabajo normal y tú tienes un problema con alguien, te dice, espérese, déjeme llamar al supervisor. Y si el supervisor no te resuelve, espérese, déjeme llamar al gerente. Y si el gerente no te resuelve, espérese, déjeme llamar al jefe.
Y si el jefe no te resuelve, espérese, me llama el CEO. O sea, hay siempre en todos lados, para mantener el orden, el control, se necesitan los títulos y posiciones. Es muy importante que nosotros sepamos eso. Y en el mundo espiritual, más aún. Por ejemplo, todo empieza en Génesis. Desde Génesis, Dios habla con el hombre y le dice, Dios le da la autoridad al hombre para liderar el orden de la tierra. Miren lo que dice Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta parte es muy importante. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya muchos nosotros no sabemos qué ocurrió en el huerto del Edén. Aquí qué ocurrió, que el hombre, la posición que Dios le da al hombre, que le dijo que él tenía que liderar sobre todos los animales, sobre toda la tierra, sobre las aves que vuelan, sobre los peces que están en el agua, sobre las bestias y sobre los animales que se arrastran. Entonces vemos que Satanás astutamente dice que se introduce en una serpiente. Ahora, ¿quién tenía la autoridad de echar fuera a Satanás de la serpiente? Yo hago una pregunta. ¿Quién era el encargado de tener la autoridad cuando vio que la serpiente fue atacada por el enemigo y entra en él? ¿Quién era el único que tenía el poder de decirle a Satanás, sal de este animal? Alguien que me diga para ver, ¿quién tenía esa autoridad? Alguien cualquiera ahí que me oye. Amy. En el huerto. ¿Ah? En el huerto. Sí, ¿quién tenía la autoridad de evitar que Satanás entrara en la serpiente? Adán, ¿no? Adán. Adán, ¿por qué? Porque Dios le dio, dice la Biblia en el verso 1:26, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y termina, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que Dios le dio la responsabilidad. Él le dio la responsabilidad de cuidar todo al hombre. Por eso que cuando Satanás se entra en la serpiente, el que permitió esa acción prácticamente fue Adán. Porque Adán tenía el poder, así como nosotros tenemos el poder de reprender, echar fuera demonios, Adán tenía la autoridad de decirle a la serpiente o al enemigo, sal de la serpiente. Aquí el que manda soy yo. Dios me dio esta autoridad para mandarla. Por eso, lo peor que nosotros podemos hacer es dejar de ser lo que Dios nos llamó. Entonces, la primera posición que nosotros somos, el primer título que nosotros somos hijos de Dios. Recuerden esto. ¿Cuál es tu primer título? Hijo de Dios. La Biblia dice, y todo aquel que acepta a Jesucristo se hace hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, Dios te dio autoridad a ti. Entonces, como hijo de Dios, tú puedes echar fuera al enemigo de tu vida. O te están ofreciendo droga, fuera de mi vida. Tú tienes que ejercer la autoridad de hijo de Dios. ¿Me entiendes? La misma autoridad que tenía Adán en este momento. Entonces, tú no puedes esquivar la responsabilidad de decir, oh, no, yo soy hijo de Dios, pero no importa. No, tú tienes que tener la responsabilidad. Es como cualquiera que trabaja en una compañía. Si tú estás a cargo de algo y algo sucede en ese departamento, en esa sección, a la persona que van a regañar es a la persona que está encargada de esa sección. Y tú no puedes decir, oh, no, que lo que sucede es que yo todavía no me creo esta posición. Este es mucho para mí. Te vas a decir, pero si ya te dimos la autoridad para ejercer. Entonces, lo mismo le pasó a Adán. Dios le había dado la autoridad a Adán de cuidar el huerto del Edén. Y dice la palabra del Señor que la mujer le dijo a Adán, come, come de esto. ¿Ve? Porque la serpiente había engañado a la mujer. Entonces, Adán tenía el poder de reparar toda esa situación. Y él no decidió reparar esa situación. Entonces, siempre que tú te bajes de la posición, que tú dejes de ejercer la posición que Dios te dio, va a haber problemas. Por ejemplo, a los hombres que somos maridos, tenemos la responsabilidad de traer sustento a la casa, que tenemos la responsabilidad de que un hogar esté en orden. Cada vez que nosotros no ejercemos eso, va a haber problemas.
Y luego nosotros decimos, pero ¿cómo se hizo este problema? Pues nosotros debemos tener control. Nosotros debemos decir en la casa, esto se va a hacer, esto no. Oh, no, pero me voy a meter en problemas con mi mujer. Métete en problemas. ¿Me entiendes? Tú tienes que ejercer la autoridad. Oh, no, Adán pensó, ay, si le digo a Eva que no, me voy a meter en problemas con Eva. Dime tú, ¿con quién era más fácil meterse en problemas? ¿Con Eva o con Dios? Con Eva. Bueno, ya usted sabe la historia. Jonathan, ¿con quién tú te quieres meter en problemas? ¿Con tu mujer o con Dios? Con ninguno de los dos. Con Dios. Pero ¿qué te quiero decir? Siempre Dios es más fuerte que todo. La Biblia dice, el que está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz. ¿Ustedes me entienden? Entonces, lo primero que nosotros debemos poner de primero en nuestra vida es lo que Dios nos puso. Entonces, si nosotros somos hijos, nosotros debemos obedecer a Dios como hijos. Los hijos de Dios no pecan. No pecamos. Uno puede vivir una vida, yo soy hijo de Dios, pero ando en pecado, tú sabes, yo ando en cosas ocultas, tú sabes, yo me meto aquí un par de pichis, tú sabes, yo aquí, chacho, escondido, ando escondido, ando jugando con los hombres, tengo un hombre aquí, tengo un hombre allá, estoy en el teléfono escondido. No, los hijos de Dios no jugamos al pecado, ¿me entiendes? Porque nuestro primer trabajo es ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. ¿Me entiendes? Y si tú conocías a Dios y estás jugando, dice que tu castigo es peor porque tú conocías a Dios y estás haciendo lo que Dios te dijo que no hiciera. Tú lo estás haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Entonces, la primera persona es Adán. Luego volvemos a ver en el nombramiento de posiciones y liderazgo. Acuérdense que estoy hablando de periodos de la Biblia. Estoy hablando desde Génesis. Ya desde Génesis, Dios empezó a delegar autoridad y poner nombre y títulos. Amén. Luego volvemos al nombramiento de posiciones de liderazgo con Moisés. La Biblia dice, cuando Dios liberta al pueblo de Egipto, la Biblia nos enseña que Moisés realiza todo el trabajo solo. Y luego su suegro lo aconseja para poder establecer un orden y un mejor manejo del pueblo de Dios. En otras palabras, el nombramiento de título, el nombramiento de posiciones es algo que va a beneficiar el orden de un lugar. ¿Me entiendes? Tú no puedes tener un lugar y decir, y tú sabes, aquí nadie va a tener título, aquí nadie va a tener posiciones. Eso no es bíblico. Cuando tú vayas a una iglesia y escuchas así, oh, aquí nadie manda, aquí todos somos iguales, no, váyase de ahí. Aquí tiene que haber un líder, tiene que haber un encargado, tiene que haber un administrador, tiene que haber un esto, tiene que haber un otro. Tiene que haber orden. ¿Me entiendes? No, aquí todos somos iguales. No, aquí no todos somos iguales. No todos somos iguales. Ahora mismo en la clase, yo no puedo decir, aquí todos somos iguales. Todos ustedes son iguales a mí. No, ustedes no son iguales a mí. Dios me puso de maestro. Yo tengo que ser responsable, maestro. Tengo que ser primero en la clase. Tengo que estudiar. Tengo que preparar la clase. Tengo que leer. Tengo que buscar. Tengo que investigar para traerle algo bueno a ustedes. Porque Dios a mí me da demandar. Entonces ustedes son alumnos. Ustedes tienen que presentarse. Tienen que venir. Tienen que entrar. Tienen que estudiar. El maestro dijo, vamos a leer esto. Vamos a hacerle caso. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se maneja bajo ese orden, Dios bendice. ¿Cuántos están aquí? Dios bendice. Entonces, miren lo que ocurre. En Éxodo 18:17, miren la historia, lo que ocurre. Dice, entonces el suegro de Moisés, porque ¿qué había ocurrido? Dios había dicho a Moisés, lo escogió para sacar al pueblo de Egipto. Y cuando él lo saca al pueblo de Egipto, Moisés solito estaba corriendo con todo. Punto número 1. Nadie en esta vida es indispensable que puede correr con todo. Tú necesitas de otra persona. Por eso que es muy importante delegar función a otro. ¿Me entiendes? Y que tú seas fiel en ese cargo. Si Dios te llamó a ti a ministrar en la alabanza, sé fiel allí. Si Dios te llamó a sugerir, sé fiel allí. Si Dios te llamó a ser músico, sé fiel allí. Tú no puedes ser un wichiwachi que espérate. Hoy no puedo ir, hoy sí puedo ir, mañana no, ok, apunta, no, no, eso no es de Dios, es una vida de desorden. Y cuando una persona así de desorden, ve a su casa y tú vas a un desorden porque anda en desorden.
Ustedes no pueden ser desordenados. Tienen que tener la cosa en orden, su casa, su carro. Gente que tiene el carro para arriba, todo sucio. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. ¿Me entiendes? Orden. Orden, poner orden en la casa. La casa, tú entras a la casa y todo para arriba, que huele feo, eso. Eso no es de Dios. Dios un Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de la tierra y estaba desordenada y vacía. Y luego lo arregló, y cuando lo arregló, la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, si Dios llegó a tu vida, ¿por qué tú todavía estás en desorden? Eres inconstante, llegas tarde, no te importa, estás fuera de orden. Ya tú tienes que estar haciendo algo en la iglesia. Pastor, póngame de ujier, pastor, póngame de seguridad, pastor, póngame a parquear los carros allá afuera, pastor, póngame a trapear, pero sé fiel. Te ponen a trapear una vez a la semana, ve, puntual. ¿Usted me entiende? Hay que ser fiel. No se puede jugar al evangelio. No me dieron una posición y yo estoy jugando aquí. No. Tú tienes que ser fiel y puntual. Entonces, miren lo que estaba pasando aquí en Éxodo. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Porque Moisés estaba trabajando solo. Él no puede trabajar solo. Ustedes se imaginan el pastor en la iglesia que él friega, él lava, él arregla la iglesia, él abre la iglesia, cierra la iglesia, toca el instrumento, canta. No se puede. Te va a morir. Miren lo que le dice el suegro. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No pondrás a hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos a Dios. Y mira lo que dice. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Hay que enseñarle a la gente qué tiene que hacer. ¿Me entiendes? Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Miren, usted tiene que aprender a llevar las cargas de la iglesia con ustedes también. Esto no hay que solo los líderes. Entonces, toda excusa que ustedes, excusa barata. No que estoy en la escuela, excusa barata. No que trabajo, excusa barata. No que los chinitos, excusa barata. Hay que servir a Dios. Hay que servir a Dios. No que tengo hijos, hay que servir a Dios. A Dios se le sirve. Se fabrica el tiempo para servir a Dios. Se fabrica. ¿Me entiendes? Y uno, que estoy mal, estoy en pecado. Sí, arréglate y sirve a Dios. A mí nunca se me olvida. Yo con mi esposa caímos en pecado. Yo, pastor, sáqueme. Estoy en pecado con mi mujer, con mi esposa. No con mi esposa. En ese tiempo era mi novia. Estoy en pecado. ¿Y qué va a hacer Rachi? Voy a arreglarme. ¡Bum! Nos arreglamos. ¡Bum! Ya estoy aquí, pastor, de nuevo para servir. O sea, yo no estoy diciendo que no te puede caer. Nadie está excepto de caerse. Imagínate. Somos que te puedes caer, pero levántate. Levántate. ¿Qué tienes que hacer para levantarte? ¿Qué estás esperando? Levántate. Tú eres de Dios, tú eres un siervo, tú eres una sierva. Los siervos de Dios, dice la Biblia, el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. ¿Me entiendes? Yo estoy cansado de caerme. Pero escucha, yo me caigo y me voy a parar en el nombre de Jesús. Tú te caes y te tienes que parar. Yo ministraba antes y ahora qué. Se acabó. La Biblia dice que los dones son irrelevantes. No se van. Los dones y los talentos no se van. Entonces, volvamos al servicio a Dios. Mira la gente aquí. Iban a matar a Moisés. ¿Me entiendes? Como estábamos dando la clase la semana pasada. Después de tanto tiempo debiendo ser maestro.
estamos ahí, pasando 1 año, 2 años. Estoy chilling. En el evangelio no hay chilling. Nosotros nos levantamos y servimos a Dios con todo. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a servir a Dios con todo. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con este versículo? Que la posición y los títulos lo da Dios. Cuando Dios te llama a algo, escuchen, cuando Dios te llama a predicar, que Dios te llama a hablarle a alguien, y te llama el líder y te dice, hey, hoy te toca predicar, hey, hoy te toca orar, hey, hoy te toca. No te veas cómo tú te sientes. Míralo como algo que la autoridad te la dio alguien más. ¿Me entiendes? La autoridad, dice la Biblia, nadie toma esta honra. Yo no puedo ahora enseñar y decir, tacho, hey, yo enseñé terrible, tremendo. No, yo estoy bajo autoridad. A mí la autoridad me llamó el pastor y me dijo, Rachi, yo quiero que me ayude y sea maestro para estos estudiantes. ¿Usted ve? Entonces, bajo esa autoridad, yo estoy enseñando. ¿Ven? Entonces, si lo hago bien, si lo hago mal, allá arriba hay alguien que dio la autoridad. ¿Usted ve? No es que yo mismo me mandé y que quítense que yo voy a... No, es autoridad de Dios. La autoridad, hey, canta. Pero yo no me siento para cantar, cállate la boca, te dije, canta. Estoy en obediencia, va y canta, y Dios se mueve, te glorifica, y hay poder, y tú dices, pero yo estoy en la carne, y Dios se movió grande, y tú dices, pero terrible, no fuiste tú, fue Dios que respalda. No sé si me están entendiendo. Hay un respaldo. La autoridad en obediencia, cuando tú obedeces, el liderazgo, por eso hay líderes y eso es una escala, y Dios es el que va delegando las cosas. Amén. Miren esto, ese en el libro de Éxodo, ya cuando Dios separa al pueblo de Israel, él nombra gente, él pone sacerdote, pone levita, ve que pone título, él pone eso. Y el sacerdote, cuando nombraban a un sacerdote, el sacerdote no podía decir que yo me puse aquí, no. Dios dijo, los sacerdotes tienen que ser hijos de Aarón. O sea, que el que no era hijo de Aarón, no podía ser. Entonces, pero mira, él es malo porque él no es. ¿Se acuerdan de Moisés cuando la hermana dijo, entonces solo Dios escucha a Moisés? Dice la Biblia que a ella le dio lepra. ¿Usted ven? Dice que a ella le dio lepra. ¿Por qué a ella le dio lepra? Porque ella se puso a jugar a que ella era Dios. ¿Me entiendes? A Moisés lo puso Dios. Entonces, cuando tú ves a alguien, mira, ese cree yo no sé qué, pastor, ese cree yo no sé qué, ese cree yo no sé qué, a él lo puso Dios. Entonces uno se calla la boca. Amén. Luego de ese periodo, pasó un periodo, después Josué, pasó al libro de los jueces. Dios cada vez que quería hacer algo, levantaba un juez. Ve, hubieron muchos jueces, uno de los más conocidos, Samuel, que Dios lo levantaba. Y el que no caminaba con ese líder, estaba mal. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Dice que habían como 10,000 personas y solo 300 escogió Gedeón y venció con ellos, porque Dios llamó a Gedeón. También después de ese periodo, títulos y posiciones, los reyes. Dios decide levantar a los reyes. El primer rey de Israel se llamó Saúl, luego David y luego Salomón. Y el rey, hay gente que dice, y el rey tenía tantas mujeres y tanto esto y tanto lo otro, porque la ley de un rey era diferente al resto del pueblo. La ley de un rey era diferente. Un rey podía tener 1,000 mujeres, una persona no. Y usted dice, ¿por qué? Porque el rey tenía sus leyes. Y una de las leyes del rey es que el rey podía gustar de lo que quisiera. De lo que, oh my God, esa nena es linda. ¿Es la hija de quién? De Talla. Oh my God, qué hermosa. Mira a Talla que me llame para mandarle un regalo. Dele. Ok, entonces, los reyes, el periodo de los reyes. Luego, dice acá la lámina, dice, cuando Dios te da una posición, tienes que ser responsable con la misma.
Hay gente que no son responsables con la posición que le dan. Hay gente que se sale. Hey, tú quieres esto, y se salen, yo no puedo. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo personal, tú no te puedes salir. Tú tienes que ser fiel. Tú tienes que ser fiel con el llamado que Dios te dio. Tú tienes que ser fiel con el llamado que Dios te dio. Tú tienes que arreglar todo para que tú puedas ser fiel allí. No, que lo que sucede es que el perrito, no. Arregla todo para que tú puedas ser fiel allí. Y escucha, si tú le pides a Dios, Dios te va a ayudar para que tú seas fiel a eso. ¿Cuántos están aquí? Dios te va a ayudar a que tú seas fiel a eso. Dice, la humildad ministerial no es tratar de sentirte menos que los demás. Hay gente que dice, yo soy humilde. A mí no me gusta mandar a nadie. Eso no es liderazgo. Tú quieres ser humilde, tienes que mandar. Es tomar con responsabilidad el cargo otorgado, sea mínimo. ¿Me entiendes? Yo llego tarde porque ahí todos llegan tarde. ¿No han oído gente así? Yo llego tarde porque todo el mundo llega tarde y a nadie le importa. A mí tampoco. Dios mío. Eres niño mental. Tú llegas temprano. ¿Y por qué? Porque yo llego temprano. Tú no necesitas a nadie que te haga y que ven, acompañe. No, yo soy puntual. Tienes que meterte en la mente. Yo soy puntual. Yo soy responsable. Yo tengo un cargo. ¿No me entiendes? Es mío. A mí nunca, bueno, ustedes, algunos pocos se acordarán de mí cuando yo estaba en Maranata. Yo abría la iglesia y yo cerraba la iglesia. Pero el que estaba ahí. Y yo atendía el comedor. Iba para allá, para acá. Porque yo no estaba pensando en quién era responsable y quién no. Yo estaba pensando que yo tenía que ser responsable. Entonces, responsabilidad con el cargo otorgado. Miren esto. Miren lo que le pasó a Saúl. Y este es el tipo de humildad que nosotros no podemos tener. Una humildad que rechaza la responsabilidad que tenemos cuando servimos a Dios. Dice, y dijo Samuel regañando a Saúl, dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y jefe te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabe. ¿Qué había pasado con Saúl? Saúl, Dios lo puso como rey y dice que el pueblo le dijo a él, haz otra cosa. Gente que se deja mover de lo que Dios le dijo que hiciera. No, que mi marido me dijo, no, que mi esposa me dijo, no, que mi hijo me dijo, no, que mi mamá me dijo. Yo no voy a la iglesia porque mi mamá me dijo que... Dios mío, ¿qué es eso? Tú tienes que tener convicción de lo que Dios te dijo. Y cuando Dios te pone algo en la cabeza para hacer para él, tú tienes que aprender a hacerlo igual como él te lo dio, como él te lo puso. ¿Me entiendes? Tanta gente aquí con dones y talentos preciosos para el Señor. Yo espero que en esta clase todo el mundo esté sirviendo a Dios. No quiero ver a nadie que somos de la banca, no, de la banca nada. Sirviendo a Dios, no sé, haciendo algo, cantando, ministrando, enseñando. Todo el mundo tiene que hacer algo para Dios. Dígame usted, en realidad, sean honestos, ¿hay una excusa para no servir a Dios? Dime la excusa, para ver. Menciónamela, para ver. Quiero oírla. Hay una. ¿Ah? Hay una. ¿Cuál? Nosotros mismos. Es que no es excusa tampoco. Arréglate. Dime qué. ¿Es pecado? Pues si la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Qué más? Mencióname. ¿Ah? El dinero. ¿Qué? Trabajo. ¿Trabaja mucho? Ok, tranquilo. Yo oro que Dios te lo quite rápido. Pum, ya. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener todo el tiempo del mundo ahora para servir a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? Entonces, que servir a Dios. Yo no puedo ser en la banca. ¿No? Que tú sabes que Dios está tratando conmigo poquito a poquito. Excusa.
Excusa barata. Suelta eso. Dios no le gusta eso. Dios nos proveyó de todo. Antes, Jesús, mira, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No hay pecado. No, tú vives en pecado porque te da la gana. Pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De todo, te arregla y tú te arreglas. Vamos arreglando. ¿Qué pasó? Estoy viviendo unido. Vamos a casarnos. ¿Tú te quieres casar conmigo? No, yo no me quiero casar contigo. Estoy get out. Lárgate a mi lado. Yo no me voy para el infierno por ti. Chao. ¿Me entiendes? Tú vas a coger candela por otra persona que no quiera someterse en los planes. Mira. Ay. No voy a coger candela por nadie. Imagínate en el infierno una sección de que cogiendo candela por él. No, deja eso. Papá va a coger candela porque tú no te quieres. No, bye. ¿Me entiendes? Por eso que Pablo lo pinta suavecito. Dice, si tú eres cristiana y te uniste a un incrédulo, dice, si él consiste contigo, no lo abandones. Pero si él consiste contigo, él tiene que someterse a Dios y vamos, tú sabes, vamos arreglando. Pero si él dice la Biblia, pero si él dice no, eres libre, mujer. Hombre, ¿me entiendes? Eres libre. Pero tú crees que yo voy a, mira, y que yo te, tú te imaginas, yo creo que ya te entran a garnatones en el infierno, que tú le dices, yo estoy en el infierno porque la otra persona no quería arreglar, pero los mismos demonios así, ¡bla! ¡Bla! ¿Me entiendes? Payaso. Perdóneme. Ay, señor, vamos a ponernos serio. ¿Entiendes? No, así no. Vamos arreglando. ¿Por qué? Ya, yo quiero ir para el cielo. Todo lo que... Oye, ¿por qué tengo que arreglar? Yo quiero ir para el cielo, bye. Dígame ¿usted no quiere ir para el cielo? ¿Ah? Amén, amén, amén. ¿Tú crees que tú vas a... ¿Quién de aquí cogería candela por otra persona en el infierno? Mira, y por la eternidad menos. Si el mismo matrimonio hasta que la muerte los separe, porque yo no voy a ir por la eternidad para el infierno. Por eso. No. Entonces, vamos arreglando. Yo nunca se me olvida, yo le cuento el testimonio, yo soy honesto con ustedes. Nosotros, tachos, habíamos caído en pecado, hablamos con el pastor, confesado, nos pusieron en disciplina, pero yo hablamos con mi esposa y dije, vamos arreglando, vamos arreglando, nos arreglamos y boom, a los días, boom, sirviendo a Dios con todo. ¿Ves? Y hasta el sol de hoy, Dios nos ha bendecido. Mira que está ahí, Katy. Dios nos ha bendecido. Llevamos para 6 años casados. ¿Ves? Y yo, imagínense, ¿usted cree que yo tengo un propósito con Dios? ¿Ves? Y yo caí en pecado. Pero ahora no es sinónimo de vivir en pecado. ¿Ves? Tú puedes caer en pecado, pero vivir en pecado, sabiendo. ¿Y si Cristo viene esta noche? A veces yo hablo con mi hermano y yo le digo, ¿y si Cristo viene esta noche, hermano? Y tú no te quieres arreglar. Y él se queda de que, wow. Nadie sabe el día ni la hora. Yo quiero ir para el cielo. Espero que ustedes también. Dice, entonces, una de las cosas que Saúl no hizo fue tomar en serio la posición. Dijo, dejó que otro decidiera por él. Tú no puedes dejar que otra persona decida tu vida ministerial, que otra persona decida si tú vas para el cielo o vas para el infierno. No, tú tienes que tomar control de tu vida y tomar una decisión y decir, Dios, yo voy a caminar contigo, dice la Biblia, arregla lo curvo. O sea, si tú tienes algo en tu vida que está así, enderezalo. Facilito, ¿me entiendes? Tú coges droga, deja la droga. Tú tomas alcohol, deja el alcohol. Tú andas en desorden, deja el desorden. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo del testimonio de, yo no sé si ustedes se acuerdan de Palacio. ¿Ustedes se acuerdan de Palacio y Loren? De Loren, la tía de Amy, casualmente. Ustedes se acuerdan que dice que ellos estaban, que él estaba preso, right? Y entonces dice que ellos se convirtieron. Y entonces no estaban casados, ¿se acuerdan? Y dice que ellos se convirtieron. Y cuando salió de la cárcel, no podían hacer nada porque... y él dice que no la tocó hasta que se casó de nuevo y ya tenían como 2 hijos. ¿Usted me entiende? Pero ¿qué le quiero decir? Cuando el Espíritu Santo entra y dice que ellos se casaron, se arreglaron y después vivieron felices para siempre. Y no han tenido más hijos. Pero lo que quiero decir es, la necesidad de arreglarme para servir a Dios no tiene precio. Todo lo demás, Mastercard. Todo lo demás.
se compra con Master. Pero ser salvo no tiene precio. Y ya para terminar, vamos a ver si usted capta en esta. Esto es muy importante. Las posiciones que fueron establecidas en el Nuevo Testamento. Miren esto que voy a decir, es muy importante. Los 12 apóstoles que fueron escogidos por Dios, revelados a Jesús en Lucas 6:13. Esos fueron posiciones de la iglesia. Miren la posición que yo dije, los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles no es lo mismo que los apóstoles. Amén. Voy a volver a repetirlo. Jesucristo, los 12 apóstoles y luego todo lo que está abajo. Ahora que está abajo, los diáconos, los obispos, los apóstoles. Los apóstoles no es lo mismo a los 12 apóstoles. ¿Cuántos están aquí? Yo creo que primera vez que usted está escuchando esto. ¿Sí o no? Sí. Porque la gente confunde los apóstoles con los 12 apóstoles. Y dicen, oh, ya no hay más apóstoles. Ya todos esos apóstoles, ese reguero de apóstoles, eso está fuera de orden. No, eso no está ni fuera de orden. Cuando alguien dice eso, está fuera de la Biblia. Los 12 apóstoles son 12. Por eso que cuando Judas se murió, ellos dijeron, necesitamos ¿a cuánto? ¿A cuánto necesitaban cuando Judas se murió? Alguien que me diga. Cuando Judas se murió, ¿a cuántos necesitaban para reemplazar el espacio? A uno, para que fueran ¿qué? ¿Ah? ¿Cuál era el número que tenía que haber ahí? 12. 12 apóstoles, que esos son los 12 apóstoles del fundamento del evangelio. El evangelio se iba a establecer bajo el fundamento de los 12 apóstoles. Luego, por eso en el libro de Hechos dice, y los 12 se reunieron y ellos empezaron a establecer cómo iba a ser el orden de la iglesia. Y dentro de ese orden de la iglesia, ellos pusieron títulos, que los títulos, el primer título que aparece en el libro es los diáconos. Que todos estos nombres entran en nombre de servidores. Y luego los obispos. Y luego los apóstoles. ¿Quién entra en todos esos apóstoles? El apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, el apóstol Apolo, el apóstol Santiago. ¿Me entiendes? Que no eran dos de los 12. ¿Me entiendes? Eso enreda a la gente. La gente dice, oh my God, ya no hay más apóstoles, de que se murieron los apóstoles, todos esos apóstoles son falsos apóstoles. No, así no es. Hay un ministerio que se llama apóstol. Y apóstol significa servidor. Entonces, los pastores, los maestros, los profetas y los evangelistas. Ahora algunos dirán, no, y los apóstoles no existen. O sea, ¿cómo no va a existir? Es la bobería más grande. Dice la Biblia que Jesucristo dice, bajó y subió y él mismo constituyó 5 ministerios. ¿Cuáles fueron los 5 ministerios? Y ven que eso lo constituyó después que hizo la obra redentora. No estamos hablando la de antes. Los 12 apóstoles son testigos de lo que Jesús hizo. Vamos a ver si ustedes me captan aquí. Los 12 apóstoles, porque esto enreda, ¿me entiendes? Ya yo le estoy dando a ustedes material fuerte. Los 12 apóstoles fueron los testigos de las cosas que Jesús hizo antes de la misión redentora. ¿Queda claro? Por eso que cuando escogieron cuando Judas se murió, ¿se acuerdan que escogieron a uno? La frase que ellos dijeron es, busquemos a uno que haya participado en todas las cosas que han estado con nosotros. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos. Dice, busquemos a uno que haya participado de todas las cosas que ha ocurrido con Jesucristo, que son los 12 apóstoles. Luego la Biblia dice que él muere y resucita y establece 5 ministerios. Y dentro de esos 5 ministerios están los apóstoles, los pastores, los maestros, los profetas y los evangelistas. Ahora sí se entiende. Porque gente dice, oh no, los apóstoles solamente son los 12 apóstoles. No. Los 12 apóstoles fueron el fundamento de donde se ha edificado el evangelio. Por eso que todo antes tenía que ser supervisado y verificado por ellos. Y ellos establecen otro tipo de liderazgo para que los ayudara en la obra cristiana a ellos.
¿Ve? En la obra cristiana. Y establecen diáconos, obispos, los apóstoles, los pastores, los maestros, los profetas y los evangelistas. Y el título es muy importante. Nunca llega a un lugar y que, hey, tú eres apóstol. Ahora, ¿dónde se ubican la gente que canta? ¿En qué ministerio entran los que cantan? Vamos a ver si alguien me puede decir. Alguien ahí, alguien que me diga ahí, alguien sabio. Chelín, que es bien inteligente. ¿Dónde entran los que cantan? ¿Qué ministerios son? Ese es un don, Rashid. Ajá. ¿Y dónde entran en esto? Bueno, ¿Cuál de todos estos ministerios es vocal? yo la posicionaría en base a la teología de la oración, pero no va ahí tampoco, así que no sé. ¿Es vocal? ¿Cuál es vocal? Cuando tú dices, y este poder se derramará, 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 y este poder se derramará, ¿qué tú estás haciendo ahí? Profeta. Profetizando. Aleluya, yeah. Un ministro de la alabanza es un profeta. Nunca se le olvide eso. Porque él está declarando lo que Dios va a hacer. ¿Y qué ocurre en la iglesia? Y ese poder se derramó, se derramó, se derramó, y la gente danza. ¿Me entiendes? Entonces, un profeta es aquel que anuncia algo que Dios quiere hacer. Por eso que cuando en un culto, lo primero que hace un cantante es hacer que la presencia de Dios baje con los cánticos. ¿Cuántos están ahí? Él está anunciando, él está profetizando el mover que Dios va a traer. Amén. Entonces, muchas personas a veces no saben de eso. Pero la Biblia dice que Felipe, en el libro de Hebreo, tenía 2 hijas que profetizaban. Ahora, ¿qué profetizaban? ¿Qué significa 2 hijas que profetizaban? Cantaban. ¡Papá! ¡Mi mamá! 2 hijas que profetizaban. Es como Cantaban. la pastora tiene, ¿cuántas hijas que profetizan allí? Bastante. Cuando Jonathan se fue que ni lo vi. Amén. Entonces, ya saben, ¿ok? Los títulos, de nuevo termino, de la iglesia. Aquí va. De nuevo para ustedes. Los 12 apóstoles. No se lo olvide. Que es el fundamento del evangelio. Amén. Esos 12 apóstoles tenían que ser testigos de las cosas que Jesús hizo estando en vida. Amén. Por eso que cuando Judas se muere, ellos dicen, busquemos a uno que haya estado con nosotros desde el inicio de las cosas. Y reemplazan el puesto de Judas. Amén. Y estos 12 apóstoles fueron antes de la obra redentora, escogidos. Muchas personas dicen, estos 12 los escogió Jesús. Pero si usted lee el versículo 6:13, usted va a ver que Jesús se fue a oración. Y cuando Jesús viene de la oración, él escogió a 12. Ahora, ¿qué quiere decir? Que esos 12 se los reveló Dios. Dios le dijo a Jesús cuáles eran los 12 que tenía que escoger. Porque si fuera Jesús que lo escoge, él nunca escoge a Judas. Porque la Biblia dice que Jesús sabía desde el principio que Judas no creía en el libro de San Juan. Entonces, ¿cómo tú vas a escoger a alguien que sea uno de tus pilares cuando tú sabes que no cree? Pero en oración Dios le dijo a Jesús, escoge a Judas. ¿Cuántos están aquí? Entonces, los 12 es uno solo. Dice, los 12. Amén. Y luego, después de la obra redentora, cuando dice la Biblia en Efesios, dice, y él mismo descendió a la parte más baja y subió al cielo y constituyó 5 ministerios. Ya ese es después de la obra redentora. ¿Cuántos están aquí? Y después de la obra redentora del Espíritu Santo, se establecieron estos cargos que están aquí. Diáconos, obispos, apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Amén. ¿Están claros? ¿Todo el mundo? ¿Nadie perdido? Ok. Entonces, es muy importante. Entonces, cuando usted ya sabe cuál ministerio Dios le dio, usted tiene que ser responsable. ¿Me entiende? Que yo te diga a usted, hey, tú eres un profeta. Yo no sé. No, yo soy un profeta de Dios. Por lo menos Amy, que está ahí sentada, Amy, esa es una profeta de Dios. Amén. Esa que está ahí, Chelín, Ada, Chelín ahí, es una profeta de Dios. Esa que está al lado es una profeta de Dios. ¿Ve? Yo sé.
¿Dónde está Jonathan? Ese que está allí es un evangelista de Dios. Ve. Amén, amén. Esta Nayansi que está aquí es un evangelista de Dios. ¿Usted me entiende? Entonces no es de que, ay, yo no sé. No, tú tienes que saber. ¿Me entiendes? Dios lo llamó. Usted ven a Nayansi ahí, ella si se propone, ella se lleva a todo ese barrio, lo lleva por la iglesia ella sola. ¿Me entiendes? Y es porque Dios ya le ha dado la gracia y la voz, ella la palabra, a ella la escuchan. Gente que ni la conoce se sienta, ella puede sentarse y hablarle. Es el don que está sobre uno, ¿me entiendes? ¿Ve? Y opera en uno, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Amén. Entonces uno tiene que vivir y creérselo. ¿Tú sabes qué? Si yo soy un profeta, que yo ando jugando. Señor, déjame ponerme serio. Si yo soy un maestro, déjame ponerme serio. Si yo soy un evangelista, déjame ponerme serio. Si yo soy un diácono, déjame ponerme serio. ¿Me entiendes? Si yo soy un profeta, déjame ponerme serio. Si yo soy un apóstol, déjame ponerme serio. ¿Me entiendes? Un pastor, déjame ponerme serio. Entonces tenemos que estar serios en las cosas que Dios nos llamó. Amén. Y los títulos los pone Dios. Termino con este versículo que está más arriba. Aquí está. No. Aquí está. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Así que el título que usted tenga, nadie toma esa honra, solo Dios. Amén. Fue Dios que se lo puso. Así que terminamos por hoy. Terminamos por hoy. Espero que Dios lo bendiga. Cualquier cosa, espero yo que yo haya grabado. Y entonces voy a editar el video y cualquier cosa lo pueden ver de nuevo. Amén. Amén. Dios lo bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones a Amén, Nayansi, amén, bendiciones. Jonathan, Amén. Ada, Marcelino. Que Dios lo bendiga a todos. Amén. Le amo un montón. Amén. Bye.